Hola a todos y todas, un saludo a quien esté observando este video detrás de la cámara. Me presento, mi nombre es Alecos Muñoz Herrera, estudiante de octavo semestre de licenciatura en Historia en la Universidad del Valle. Eh, el presente video es para presentar, valga la redundancia, mi anteproyecto de grado que decidió titular La enseñanza de Cali, la enseñanza de la historia en Cali, la concepción docente y la interpretación de sus estudiantes en la práctica educativa. La motivación principal para la realización de este trabajo investigativo es aportar teóricamente a la práctica de la enseñanza de la historia en Colombia y principalmente en Cali, puesto que es evidente la carencia de documentos teóricos frente al tema. Se encuentran algunos de aquí de Colombia como tal, es como la historia o el recorrido histórico que ha pasado el proceso de enseñanza en Colombia. Los estándares, los lineamientos curriculares tienen todo un proceso histórico que viene desde 1984 con el gobierno de Belisario Bentancur, con la política de la revolución educativa. Ya en 1994 surgen la Ley General de la Educación, la Ley 115, en el que se empieza a impulsar ya en la ley constitucionalmente las políticas para reformar la educación en Colombia. Recordemos que pues, desde 1984 con la revolución educativa se pretendía llevar a Colombia del siglo XX al siglo XXI. Pues se decía pues, que habían unos atrasos en aquel momento frente al sistema educativo, entonces se requería cambiar esas condiciones. En 1994 nace la Ley 115, la Ley General de la Educación, en el que empieza a definir el currículo que se va a empezar a implementar en todas las áreas de conocimiento. En este caso, se propone integrar las ciencias sociales a otras áreas como la filosofía, las ciencias políticas, la antropología, que permitieran unificar todas estas áreas humanísticas en un solo enfoque que pues ahora actualmente la conocemos como las ciencias sociales. Bien, si ya en el 2002 el Ministerio de Educación Nacional, encabezado por Francisco José Lloreda, lanzan el proyecto de marco general para las ciencias sociales, como la intención de seguir lo que venía de la ley 115, que eran definir los lineamientos curriculares. En este caso, con este marco general se impulsa y consecutivamente en el 2004 se lanzan los estándares básicos de competencia que hasta hoy tienen vigencia. En estos estándares básicos de competencia, lo que logramos analizar son todos estos parámetros que se deben seguir en las instituciones públicas, va de grado en grado, para definir qué se enseña, cómo se enseña, cuáles son los objetivos y todos sus alcances que se pretenden lograr con el proceso de enseñanza. Ya 13 años aproximadamente, en el 2017, en el gobierno de Juan Manuel Santos se lanza la ley 1874, se firma, en el que establece la enseñanza obligatoria de la historia integrada a las ciencias sociales. Los objetivos de esta ley eran pues,
que me parece importante resaltar son contribuir a la formación de la identidad nacional, desarrollar el pensamiento crítico y promover la formación de la memoria histórica. Si bien vemos toda esta línea cronológica que ha pasado frente a las leyes que han afectado de cierta manera y han definido cómo se enseña actualmente historia en Colombia, pues uno llega y se pregunta cómo, pues qué alcances tuvieron todos estos procesos, ¿sí? Por este motivo, pues surge la pregunta de qué manera se ha venido enseñando historia en Colombia. Pero pues esta pregunta sería muy abstracta, porque pues lograr conocer la magnitud de cómo se ha enseñado historia en Colombia, aparte de que no hay documentos, pues también pues el tema de que son muchos años, pues en este caso desde el 84 acá, hacer un recorrido en un país como Colombia en el cual este tipo de análisis no se han hecho con anterioridad, pues resulta difícil pues encontrarlo, al no encontrar datos exactos frente a cómo se ha enseñado historia en tal año o en aquel momento, ¿sí? Entonces, siguiendo investigaciones españolas como Carrasco, como Lobotero, se pretende más bien, se está buscando, lo que quiero lograr encontrar es realizar un diagnóstico que pueda responder a la pregunta cómo se enseña actualmente historia en instituciones oficiales de Santiago de Cali, a partir de la concepción de los docentes y cómo los estudiantes conciben esa enseñanza cuando se pone en la práctica educativa, en el aula de clases. ¿Sí? No es un misterio, no es un engaño, pues en el voz a voz de toda la población colombiana, cuando dicen que el sistema educativo que está en manos del Estado tiene carencias frente a procesos, métodos, objetivos, alcances. Y pues en pocas palabras, pues mucha gente dice que la educación aquí en Colombia es muy mala, ¿sí? La educación pública. Simplemente pues en el caso así, en las universidades públicas de Colombia, pues se elige a través del ICFES, y quienes obtienen los mejores ICFES en Colombia son los colegios públicos. Entonces actualmente podemos ver mucho estudiante que fue de colegio privado en instituciones públicas, pues son los que mejor pueden competir en las mejores carreras. De esta manera, más allá de señalar pues o resaltar los defectos que tiene el sistema educativo en Colombia, pues yo vengo de un colegio público, pero me gradué hace aproximadamente 10 años. Y desde entonces la tecnología ha avanzado de una manera tan acelerada que no sé qué encontrarme en los colegios. Por ejemplo, pues en mi época no se utilizaba tanto el WhatsApp, no sé, pues no se utilizaba, o quien lo tenía pues ya era una persona que tenía más acceso económico. Ahora pues está un poco más favorable, pero entonces en ese sentido creo que se ha tenido un gran avance en estos 10 años frente a las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs. Por ende, pues espero que al momento de ingresar a un colegio, a los colegios que mencionaré a continuación,
Espero encontrarme colegios que estén implementando los estándares básicos de competencia, haciendo uso de las TICs, eh, pero también teniendo en cuenta que obviamente todo esto requiere todo un proceso generacional. Vamos a encontrar profesores que se compiten entre los que utilizan estas herramientas de tecnología y quienes aún no han podido realizar eso. Actualmente pues atravesamos en el mundo la situación de la pandemia con el coronavirus, lo que ha lo que supongo que ha impulsado fuertemente una transformación de las prácticas educativas en los docentes que lleva a pensarse otras cosas. Y efectivamente ahí es donde encuentro también una de las problemáticas del sistema educativo, pues es la problemática socioeconómica que afrontan muchos de los estudiantes que estudian en colegios públicos. Pues la mayoría de los colegios públicos en Colombia están prácticamente conformados por personas de estrato 1, 2 y 3. Pero principalmente la hipótesis con la que se mueve este trabajo investigativo es que los maestros, los profesores, cuando esté preguntándoles frente a su quehacer educativo, van a resaltar muchísimo sus logros, sus métodos efectivos, van a decirme de los estudiantes que le agradecen porque han sido muy buenos y quizás pues por el tema de que la memoria es selectiva, no van a lograr entender autocríticamente las problemáticas que pueden estar afrontando o las carencias que ellos tienen como profesores para explicar o enseñar historia en las instituciones educativas. Otro de los puntos importantes a tener en cuenta y que pues posiciones que me hago es que pues voy a encontrarme mucho profesor de ciencias sociales que no es ni licenciado en ciencias sociales, ni de historia, ni de filosofía, o al menos tiene carreras relacionadas con las humanidades como la antropología, las ciencias políticas, sino que van a tener otro tipo de títulos. Ojalá me equivoque, porque precisamente ahí se encontraría una de las problemáticas del alcance de las humanidades en concreto, ¿sí? Pero es una realidad de lo que afrontamos en el sistema educativo colombiano. Se escoge el grado noveno, puesto que pues supongo que en este grado voy a encontrar chicos y chicas que ni están muy descontextualizados frente a lo que es la historia, ni tampoco pues están en el auge o finalizando como los de grado 11 que ya están pensando en hacer el ICFES y después estudiar o trabajar, sí, pues las realidades son diferentes de cada quien. Entonces por eso se escoge grado noveno, suponiendo eso, que estos estudiantes van a tener unas bases necesarias para poder interpretar si la enseñanza de la historia está logrando, por parte del profesor, está logrando sus objetivos y sus metas. Es posible que tanto el estudiante como el profesor, como ya decía, al momento en que voy a hacer la observación en el aula de clase, digan cosas, se comporten de manera totalmente diferente a cómo actúan en la cotidianidad. Esta es otra suposición.
Bueno, el objetivo general de esta investigación es realizar un diagnóstico para establecer la situación actual de la enseñanza de la historia en Cali a partir de la experiencia de 10 profesores de grado noveno de ciencias sociales en 7 instituciones educativas oficiales de la ciudad, comparando la concepción del docente frente a la enseñanza de la historia y la opinión de sus estudiantes cuando se lleva a la práctica en el aula de clase. Los objetivos específicos, pues que creo que darían respuesta a este objetivo general, sería primero identificar los objetivos y finalidades que establecen los estándares básicos de competencia para el grado noveno de secundaria. Segundo, analizar la concepción del maestro frente a la enseñanza de la historia, identificando objetivos, retos y derroteros. Tercero, analizar la concepción del estudiante frente a la enseñanza de la historia en Cali, identificando el alcance de los objetivos propuestos por el profesor. Y finalmente, observar la enseñanza de la historia en la práctica en el aula de clases, comparando la teoría del profesor y la práctica del mismo. Los conceptos que me propongo abarcar en este trabajo investigativo es la enseñanza de la historia, la cual la podríamos definir como el proceso de acercar al estudiante a pensar históricamente y generar pensamiento crítico, poder entender su pasado, su presente y qué puede ser a través de esta historia el futuro de su vida y de su entorno como tal. Otro concepto que abarcaremos en este trabajo investigativo es la concepción docente, entendida como la opinión que tiene el profesor frente a su quehacer y su práctica educativa. Sí, hay que tener en cuenta, como ya decíamos, la memoria selectiva. Por ende, la concepción del docente estará muy cargada de sus subjetividades y cómo se ve él mismo frente a la enseñanza de la historia. Finalmente, el otro concepto que abarcaremos es la práctica escolar, que es lo que se desarrolla en materias, como diría Otero, como Otero diría que es lo que permite que este entendimiento del pensar históricamente se lleve a la perfección al momento de tener una buena práctica educativa. Mejor dicho, entendemos la práctica educativa como el quehacer diario del profesor en el aula de clase. Lo que implica entender la manera en que enseña historia, los métodos que utiliza, la manera en que se dirige al estudiante, fuera de toda esta concepción teórica, pues. Para finalizar un poco, el método que me propongo utilizar es de manera cualitativa, de enfoque cualitativo. Inicialmente es lectura de los lineamientos curriculares, los estándares básicos, los derechos básicos de aprendizaje que muestran una línea del quehacer de los
los estudiantes para que los docentes, para que los profesores puedan ejercerlo en la práctica, según lo que establece el Estado, el gobierno. Entonces, pues, principalmente leer estos artículos que definen el cómo se enseña historia, qué se enseña historia en el grado noveno, enfocados netamente en grado noveno, y ver y leer también la ley 1874 del 2017, para aclarar un poco qué es lo que cambiaría de la ley general, de la ley 115, y qué cambiaría con esta otra ley, ¿sí? Qué podría cambiar y en qué consecuencias tendría para la enseñanza de la historia. Posteriormente, pues, como ya se habrá dicho, este ejercicio va a ser, se va a utilizar método etnográfico, es decir, la entrevista, la observación no participativa y encuestas, que nos enseña la antropología un poco. En este caso, a los profesores, a los que se pretende hacer el muestreo, se va a hacer una entrevista semiestructurada en el que, pues, la idea son tener al menos 5 preguntas bases que nos permita conversar, que nos permita identificar cosas y no dejar vacíos frente cuando el profesor esté narrando o esté dando respuesta a las preguntas. Entonces, gracias a la entrevista semiestructurada nos permitirá hacer este alcance. Posteriormente, estas entrevistas semiestructuradas se recogerán en una grabadora digital que se transcribirá posteriormente para ubicarlas en Word, ubicarlas por preguntas para hacer una comparación de las opiniones y las concepciones que tiene cada profesor y profesora. Posteriormente, el ejercicio que viene es la observación en el aula de clase. Esta se hará con un diario de campo, en el que el investigador, es decir, mi persona, estaré enfocado en analizar lo que me dijo el profesor a cómo enseña historia y cómo lo está llevando a su práctica. Como ya decía, es posible que los profesores muestren una opinión o muestren una actitud totalmente diferente. Por este motivo, la propuesta es hacer una encuesta a los estudiantes, que es un factor importantísimo en el proceso de enseñanza. Esta encuesta se pretende hacer de modo escalado, es decir, por ahí unas 7 preguntas en el que vaya entre muy malo, más o menos, bueno, muy bueno, sí, como unas escalas no definidas todavía, porque en esto es importante lo que me digan los profesores primero, de ahí partir a hacer la encuesta para los estudiantes. Y estas se recogerán en un programa que se llama SPSS, el cual logra recoger y sistematizar la información que yo le deposite y sacar pues lo que se pretende. Qué pena, es que la pólvora lo desconcentra a uno. Feliz Navidad a todos y todas. Como les comentaba, el programa SPSS
es utilizado para recoger información y a partir de esa información lanzar análisis de datos, tablas y gráficas eh, de tiempo complejo, de alcance complejo. Entonces, más o menos, pues haciendo un cálculo de que cada salón tengan 35 estudiantes, mi propuesta es entrevistar a 10 profesores de 6 instituciones diferentes. Cada salón tendría 35 estudiantes, es decir, que 35 por 10 serían 350 estudiantes, cual es un dato bastante grande. Por eso se escoge la encuesta para realizar este muestreo y no la entrevista como se hizo con los profesores. Los colegios que se pretenden investigar, que queremos llegar, es el Colegio Republicano de Santa Librada, el Colegio INEM, Jorge Isaac, la Institución Educativa Técnico Industrial ITE, el Liceo Departamental, Institución Normal Superior de Farallones, Institución Educativa Técnico Industrial Pedro Antonio Molina y la Institución Educativa Técnica Comercial de Villa del Sur. Serían 7 instituciones. Principalmente eso. Es consciente que debido a la carencia de información que hay, de estudios que hay de Cali en el tema que quiero abarcar, es posible que tengan algunos cambios esta propuesta metodológica, pero teniendo como base esto, querer identificar cómo se está enseñando historia en Cali. Espero que estén muy bien, muchas gracias por la atención y nos pillamos en otra ocasión con mucha más confianza y con más de todo.